No sé si se han dado cuenta de cómo está de bonita nuestra ciudad. ¿Sí han dado cuenta cómo está bonita la ciudad? ¿No? Un arquitecto se ha dado cuenta cómo está bonita la ciudad. ¿No han dado cuenta de la cantidad de detalles que tiene Medellín? Digamos, en los últimos 5 años, 10 años, ¿han visto cambios estructurales en Medellín? Y un premio que nos ganamos. A ver, ¿qué premio se puso por todas partes en la ciudad? La ciudad más innovadora. La ciudad más innovadora. Desde ese entonces hasta acá, Medellín ha llegado a ser una ciudad llena de premios, de reconocimientos, no solamente por el impacto urbanístico que han hecho, la transformación que ha vivido conectando laderas, conectando zonas de riesgo, a través del metrocable, a través de puentes, un montón de desarrollos de parques, bibliotecas, las uvas, tanto así que Medellín se ha consolidado como una ciudad modelo de transformación social. Es como el paisa infla pecho, ¿cierto? Modelo de transformación social a nivel mundial. Entonces, a razón de eso, Medellín se ha convertido en una ciudad asesora para otras ciudades alrededor del mundo acerca de este tipo de programas de transformación social. Entonces, países como Perú, como Paraguay, han venido hasta aquí, Bolivia ahorita está investigando un poco de cómo es que Medellín hace para ser tan innovadora, pues, y cómo es que transforman esto, cómo es que se aplica eso a una ciudad. Como el paisa saca negocio de todo, entonces la EDU ha estado haciendo negocio de eso, entonces ya se volvieron asesores internacionales acerca de cómo transformar una ciudad. Estudiando Efesios, no sé si ustedes se percataron, por favor tengan su Biblia ahí que vamos a estar viendo algunos pasajes en Efesios. Si ustedes se percataron, cuando estábamos en Efesios capítulo 2, versículo 15, en la última parte, dice que Dios, al enviar a su Hijo en Cristo, Él lo sacrificó para crear en sí mismo de los dos pueblos, judíos y gentiles, una nueva humanidad. Si pasamos de página, aparece en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 13, que todos vamos a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta. La carta de los Efesios ha sido escrita con un propósito en mente: que la iglesia sea y viva realmente como un modelo de transformación social. Lo que Dios está haciendo a lo largo de la carta de Efesios es una nueva humanidad. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Una nueva humanidad. Está creando un modelo transformador en medio de nuestra sociedad. Eso es lo que pretende Dios a través de su iglesia. Ser una sociedad completamente renovada a través de su espíritu. Y la forma en que lo hace no es solamente a través de cambiar el corazón de individuos, sino a través de su iglesia. Y recuerdan que estábamos estudiando la semana pasada que la iglesia es la que muestra al mundo la sabiduría de Dios, que es ese modelo como incomprensible de lo que pasa dentro de una comunidad. Es algo que como que pone a pensar, uy, ¿esto cómo es que es posible? Es solamente posible por Dios, por la acción de su Hijo. Si ustedes se dan cuenta, la iglesia rompe todo esquema social. Normalmente, ¿por qué cosas se agrupan las personas? Ayúdenme. Política, deporte, gustos, causas, música, comida, intereses comunes, edad también. Familia. ¿Qué? El verde. Bueno, así. Oremos por la paz, qué bonito. Hay un montón de cosas que hacen común un grupo, pero particularmente la iglesia, si ustedes miran a su alrededor, ven personas muy distintas a ustedes, es decir, tanto de edad como de estrato, de gustos musicales, de formas de vestir y demás. Eso es un modelo contracultural, es algo muy extraño en nuestra cultura, porque todo se agrupa según algo particular.
Solamente en la iglesia las personas que no tienen nada en común se juntan por una sola cosa que tienen en común, que es Jesucristo. Y esa es la forma en que la iglesia de alguna manera logra mantenerse unida, a pesar de que nosotros de alguna manera no nos parecemos tanto, porque solamente hay una cosa en común que es vital y que une íntimamente, como vamos a exponer dentro de 8 días, todo el cuerpo, y nos hace conectarnos unos con otros de una manera mística, y hace funcionar esta iglesia como un modelo de transformación para la ciudad. Aunque Medellín ha vivido tanta transformación y ha ganado tantos premios, una de las quejas constantes es que socialmente, pues digamos que seguimos viviendo la violencia, el robo, los hurtos, violencia intrafamiliar, un montón de males sociales afectan nuestra ciudad. Digamos que todo lo de afuera se ha puesto muy bonito, pero realmente dentro hay una transformación enorme que tiene que suceder, porque es que lo que se tiene que transformar es el corazón del ciudadano, ¿cierto? Un corazón que se centra en el otro, que es humilde, que es tolerante, que es paciente. Y eso, como vamos a ver hoy en nuestra carta, es algo que solamente produce la palabra del Señor, es algo que solo produce el Evangelio en nuestra vida. Así que para que Medellín tenga esperanza, realmente, no solamente lo que forman programas, Medellín necesita ver un modelo contracultural de cómo hay ciudadanos renovados a través del Evangelio. Y eso sucede desde la iglesia. Así que, aunque mis hermanos, esto suena tan bonito, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ese plan de Dios como que está todavía en plan, en medio nuestro. Digamos, la unidad, el amor mutuo y demás cosas son cosas que todavía necesitamos seguir creciendo como cuerpo. Creo que la razón de esto es que la iglesia es un templo en construcción. Y hoy, les estaba anticipando la semana pasada, que hoy estamos haciendo un giro, como una bisagra en el estudio de Efesios. ¿Recuerda alguien qué fue lo que dije? ¿Qué es lo que está pasando aquí, en este capítulo? Algo está cambiando en todo lo que Pablo ha venido desarrollando. ¿No recuerdan? Pasamos de la ortodoxia a la praxis. Exacto. Pablo acaba de gastar 3 capítulos enteros mostrando, explicando la gracia de Dios, que nos ha hecho hijos suyos, que nos ha rescatado, que ha roto el muro de división que teníamos con Él y con otras personas diferentes a nosotros, y nos ha acercado a Él y nos ha acercado entre nosotros. Muestra esto como un gran privilegio, una herencia que hemos recibido, y que en eso Dios muestra su sabiduría al mundo. Pero a partir del capítulo 4 en adelante, Pablo va a empezar a explicar las consecuencias de todo eso que Dios ha hecho. Es decir, como que bueno, todas estas cosas tan impresionantes que hemos tenido y alcanzado en Jesús para nosotros, estas bendiciones espirituales, en últimas, ¿cómo impacta nuestra vida cotidiana? Es decir, ¿qué tiene que ver con la forma en que yo trabajo, la forma en que me comporto en el matrimonio, la forma en que yo trato y crío a mis hijos? ¿Cómo cambia eso mi forma en que yo soy ciudadano en mi cotidianidad entre semana? Esta carta es preciosa porque va a conectar de maneras íntimas el Evangelio y todo lo que Dios ha alcanzado con esas realidades cotidianas de nuestra vida, como el matrimonio, la crianza de los hijos, el trabajo y la ciudadanía. Sin embargo, Pablo quiere que de aquí en adelante nosotros entendamos que todas esas cosas bonitas que nos va a pedir hacer, que nos va a animar a hacer, solo son consecuencias de entender el Evangelio. Como diría un autor, el capítulo 4 en adelante es solo el producto de la obra redentora de Cristo. Dios actúa primero y los seres humanos respondemos a lo que Él ya ha hecho. ¿Sí? Es decir, esto que viene hacia adelante solo es posible para nosotros en Jesús. ¿Vale? Y quiero que tengan eso en mente, porque va a ser muy importante, como que no sientas como que, bueno, ¿yo cómo lo hago? No, esto es una causa, una relación causa-efecto. De lo que Él hizo, produce algo nuevo en nosotros. ¿Sí? Por esa razón, a lo largo de esta bisagra van a encontrarse repetidas veces
hago una paréntesis aquí chiquito. La razón por la que me gusta explicarles esto es porque cada vez más anhelamos que esta sea una iglesia que estudie la palabra, que aprende a identificar rasgos para comprenderla. Y a lo largo del texto se van a dar cuenta de que una y otra vez Pablo va a hablar de la manera en que vivimos o la manera en que nos conducimos. Eso va a marcar de aquí en adelante la carta, porque Pablo está interesado en que los creyentes que están recibiendo esta carta se den cuenta que eso que ha logrado Jesús en nuestra vida realmente se debe ver en la manera cotidiana en que un cristiano vive, ¿sí? En esas diferentes áreas. Ahora, entonces, si este es un llamado de Dios a ser una iglesia contracultural, que es un modelo de transformación social para el mundo, que apunta a que la gente pueda comprender que esto, que quiere que Dios que sea su iglesia, solo es posible a través de Jesús, a través de la comprensión del Evangelio, entonces este capítulo de hoy nos va a llevar a comprender cuál es nuestro rol. Es decir, si yo sentí un día la necesidad de seguir a Dios, de buscarlo, estoy muy cansado en mi vida, tengo muchos problemas, me dijeron que Dios podía solucionarme, traerme paz, descanso, dirección. Pero más allá del problema o la situación puntual, Dios tiene un propósito más grande con nosotros al traerte al cuerpo, al traerte a esta iglesia. Y hoy vamos a trabajar la primera parte de entender qué significa ser parte de una iglesia, qué significa ser parte del cuerpo de Cristo, cuál es mi rol ahí, cuál es el propósito de Dios. Por eso vamos a leer hoy el capítulo 4 en el versículo 1. Vayan por favor conmigo ahí. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Señor, danos la gracia esta mañana de comprender las implicaciones prácticas de seguirte a ti, de haber sido añadidos a la familia de Dios, de haber recibido tu perdón, tu compasión, de haber sido adoptados por ti. Danos la gracia, Señor, de comprender de maneras prácticas cómo tú anhelas que vivamos el ser iglesia y cómo es que esa transformación que quieres hacer en nosotros hoy, como miembros de este cuerpo, es lo que traerá esperanza al mundo alrededor que nos ve. Señor, que esta comunidad, que nosotros en verdad nos enfoquemos hoy en vivir para tu gloria, no solo como individuos, sino como cuerpo. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Si ustedes se dan cuenta, Pablo está haciendo un ruego, una súplica. ¿Sí lo ven? En el versículo 1, les ruego, les suplico que vivan de una manera digna del llamamiento. Y esa manera digna del llamamiento va a tener unos componentes, pero particularmente busca un objetivo, que es que, versículo 3, la unidad del Espíritu que ha sido creada en Cristo. Hoy trabajaremos el tema de cómo es que se da la unidad dentro de la iglesia. Y hay tres componentes que he podido como extractar de este texto, que son la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Se da cuando entendemos la dignidad del llamado que se nos ha hecho, cuando entendemos las implicaciones de este llamado y cuando entendemos la teología que hay detrás de este llamado. Tres componentes para estudiar nuestro texto hoy: la dignidad del llamado, las implicaciones y la teología detrás del llamado. Entonces, arranquemos. La dignidad del llamado. Fuimos llamados a reflejar su gloria.
tiene unas expectativas constantes sobre todo el mundo, sobre muchas personas. Y uno tiene unas expectativas como de acuerdo a su vocación. Digamos, si usted entra a un consultorio médico y el médico, que es un especialista, sale en bermudas y con una papayera, uno como que se siente un poco incómodo, así como que este tipo sí sabrá qué me va a decir. Es decir, uno tiene una expectativa, por ejemplo, sobre un abogado. Uno normalmente, si va a la Alpujarra, uno los ve normalmente muy encachacados, ¿cierto? Y así sucesivamente sobre cada vocación uno tiene una expectativa de cómo se va a comportar la gente, pero no solamente sobre las vocaciones, sino por ejemplo aún sobre uno tiene expectativas de cómo se debe comportar una madre, ¿no? Y en nuestro contexto a veces a las malas madres es que uno dice un dicho como que no, es que eso no lo hace una madre, como que uno tiene muy claro qué es lo que debe cumplir una mamá. Tristemente nuestra cultura necesita ser redimida a la imagen del padre, ¿no? De un padre se espera cualquier cosa en nuestra cultura y así no debe ser. Lo mismo, tenemos expectativas sobre un esposo, una esposa, un hermano, sobre todo el mundo tenemos expectativas de cómo deben comportarse. ¿Y qué de nuestros políticos? Honestamente, ya a este punto casi que el pueblo ha perdido sus expectativas. Por eso oramos por aquellos que estudian las ciencias políticas, que sean redimidas en nuestro país. Nosotros esperamos de los políticos que sean como intachables, ¿cierto? De una moral correcta, pero cada día, si ustedes prenden el noticiero, pues digamos que algún otro salpicado aparece con Odebrecht o alguna cosa por el estilo. Y viendo un poco las noticias de nuestro país, digamos que mi alegría, eso era como tristeza, porque la ironía del país. Miren estos titulares que me encontré. El director de la unidad de anticorrupción de la Fiscalía se encuentra sindicado de... Es condenado a 18 años de cárcel por narcotráfico un sargento antidrogas. Funcionario de la Defensoría del Pueblo está sindicado de abuso sexual. Sí, es que es como... no le cabe, es decir, como... es irónico. Esta particularmente, la última, me llamó mucho la atención la forma en que el director de la Defensoría del Pueblo el año pasado resumió este punto. Dice: Carlos Negret aseguró que los funcionarios de la institución deben dar ejemplo tanto en sus acciones públicas como privadas para enaltecer y dignificar la labor de la entidad. Lo que quiere decir esto es que esa posición como funcionario de la Defensoría es digna de un estándar moral muchísimo más alto de lo que se comportó este hombre. El puesto que tiene requiere una mayor dignidad de quien lo ocupa. Esa grandeza del llamado, ¿cierto? Porque es un honor trabajar en esta institución. Debió haber llevado a esta persona a frenarse en cosas que naturalmente quería hacer para vivir una vida digna de ese llamado y de ese puesto que se le había otorgado. Como consecuencia, no solamente él cayó en descrédito, sino toda la institución cae en descrédito. ¿Qué se espera de un creyente? Pablo en el versículo 1 dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Sí, trabajar en la Defensoría del Pueblo de este país chiquito, Colombia, tiene esa alta demanda de dignidad. ¿Cuánto más a nosotros que se nos ha llamado embajadores de Cristo? Embajadores de Cristo. Uno empieza a sentirse más pesadito, ¿no? Porque no solamente nuestra dignidad está en juego, sino que la dignidad de aquel a quien sigues y sirves es la que se pone en juego aquí, con cada una de nuestras acciones. En especial, una dignidad que en este momento está pisoteada, la dignidad de la iglesia, la esposa del Señor, la que Él ama.
¿Y por qué? Pues digamos que muy justificado, para ser honestos, ¿no? Vivir de una manera digna, acorde, como en consonancia con el llamado que el Señor nos ha hecho. Para entender un poquitico esto, uno necesita entender cuál es el llamado. El llamado puntualmente, Pablo nos lo descifró muy claramente en el capítulo 1, dice 1:4, Dios nos escogió para sí mismos antes de que el mundo fuera creado. 1:5, nos predestinó a ser sus hijos, y eso significa que ya somos herederos suyos. 1:7, Él envió a Cristo para expiar, para limpiar todas nuestras ofensas. 1:13, nos selló con su Espíritu Santo para preservarnos por siempre, la garantía de nuestra herencia. 1:12, estamos destinados y designados ahora en esta nueva identidad para vivir para la alabanza de su gloria. Y 3:10 dice que nos ha dado la misión como iglesia de mostrar su sabiduría al mundo. Ese es el llamado, más como para hacer un recuento de lo que hemos venido estudiando. Dice un autor, si el amor de Dios es tan grande y si su salvación es tan poderosa, si Dios ha concedido una reconciliación de este tamaño, entonces los creyentes han de vivir de un modo coherente con eso. La dignidad de nuestro llamado es que si Dios ha logrado tantas cosas en Cristo, no podemos vivir de una manera diferente. Pero el segundo punto es, bueno, entonces, ¿qué implica eso? Nuestro texto es muy claro en decir qué implica. Implica esfuerzo. Versículo 3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Cómo es eso de vivir de una manera como digna? ¿Qué es lo que se espera de mí en este esfuerzo que el texto me está diciendo? Se espera de cada creyente que tenga un trabajo arduo en mantener la unidad que Dios ya ha creado. Y hago una claridad aquí. La unidad no es algo, si se dan cuenta, que nosotros creemos. ¿Qué es lo que se nos pide? Esfuércense en mantenimiento, ¿cierto? Uno no crea unidad, así como todos los esfuerzos de la iglesia por crear como comunidad, digamos, son débiles si no parten de una sana comprensión de lo que Dios ha hecho. Ahora, lo que nosotros hacemos es solo mantener, y alguien me explicaba esto de esta manera, es como las personas que van al matrimonio y dicen, bueno, yo los declaro marido y mujer, puedo empezar la novia, bueno, hasta que la muerte los separe. De ahí la palabra nos dice que ahora son uno, ¿cierto? Que son uno en Cristo. Sin embargo, quienes son casados, pues ven que en el camino eso es como una tensión, ¿será? No, la unidad es una cosa que se tiene que construir. Ya son uno, pero necesitan aprender a vivir como uno. De la misma manera pasa aquí. Pablo nos ha dicho que ya hemos sido reconciliados y hemos sido puestos como una nueva humanidad, un solo cuerpo. Pero en el camino necesitamos aprender a vivir como uno. Por eso dice, esfuércense en mantener eso que ya se les dio, una unidad. Pero ¿cómo se entiende la unidad? Y de pronto, como para hacer la claridad, nosotros en Belén hemos disfrutado como de la unidad de ser una iglesia pequeñita. Es decir, no, pues aquí no espero que sea como dice el dicho, pueblo pequeño, sino que realmente como que nos logramos conocer, ¿cierto? Pues somos más pequeños, sin embargo eso nos da como un sabor a unidad. Pero mis hermanos, la unidad bíblica es algo mucho más profundo que la cordialidad y el amor que muchos sentimos cuando entramos por estas puertas, el saludo, las llamaditas y demás. Yo quisiera que fueran conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4, porque creo que nos da como un cuadro, Filipenses 2, 1 al 4. Esto presenta como un marco de referencia, un cuadro para entender cómo es que Pablo entiende la unidad, qué es eso de ser uno en Cristo. Dice Pablo, por lo tanto, si ustedes sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, ¿cierto? Todo eso que ya ha sido hecho, si ustedes han experimentado esto, llénenme de alegría, versículo 2, teniendo, y miren cómo describe la unidad,
un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Ven la dimensión de la unidad que Pablo tiene en mente? Trasciende un saludo, y trasciende una llamada, y trascienden las sonrisas y los abrazos. Es algo mucho más profundo, que nos une en la manera de pensar y que nos hace humildes para considerar a los otros mayores que nosotros mismos. Quisiera mostrar desde este texto cómo es que Pablo considera que uno puede mantener la unidad, cómo es que ese es el esfuerzo, en qué consiste puntualmente el esfuerzo. El texto en el versículo 2 nos da una lista, vayan conmigo: siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Esta lista parece dividirse como en dos etapas: humildes y amables y pacientes y tolerantes. La humildad la define la Real Academia Española como el reconocimiento de las propias limitaciones y debilidades y comportarme o conducirme de acuerdo a ese entendimiento. Es decir, yo entiendo mis limitaciones, mi debilidad, y yo me conduzco de acuerdo a ese entendimiento de mí mismo. Implica mantener como una mente modesta que va en contraste con la altivez del corazón. La humildad tiene que ver con la forma en que tú piensas de ti mismo, si es alta o es baja. La Biblia nos muestra que la forma en que nosotros podemos tener un corazón humilde se basa en la persona con la cual tú te compares. Y déjame hacer este ejemplo. Cuando tú te pones enfrente de Dios, de su santidad y de sus exigencias morales para ti, realmente uno queda muy mal parqueado. Pero si nos ponemos frente a un hermano, pues uno ve como que, bueno, estas cositas sí, estas cositas no, pues yo soy como mejor en esto. Y uno empieza a hacer una comparación entre pares, y ahí es donde uno se pierde, donde se le pierde la humildad. Decía alguien, la humildad de nuestro corazón es la comprensión de nosotros mismos, no basada en nuestros logros, en nuestros méritos o en nuestra autopercepción, que siempre nos va un poquitico mejor, sino en la comparación con la santidad de Dios. Y decía este autor, es como si la hormiga se compara con un edificio muy alto, con el Coltejera aquí, y después se da cuenta de su pequeñez, y después va a mofarse sobre la pulga, sobre su propia altura. O sea, como que no da lugar. Cuando uno se compara con Dios mismo, realmente su estándar moral, ético, sus capacidades, todo queda aplastado. Eso da una humildad en el corazón. Pero ¿por qué pide Pablo que crezcamos en la humildad, que apliquemos la humildad para mantener la unidad? ¿Cuál es la antítesis de la humildad? El orgullo. Enemigo número uno de la unidad en la iglesia. ¿Qué es ser orgulloso? No aceptar sus debilidades. ¿Qué más? Tener un concepto más alto de uno mismo, creerse mejor que los demás. ¿Qué más? Tener la capacidad de volverte un juez sobre las otras personas. El orgullo. En últimas, lo que te muestra es una desviación en la percepción de ti mismo en frente de Dios. Mis hermanos, eso es una cosa tan común entre nosotros. Piensa por un momento. ¿Qué es lo que a veces no te deja vincularte con otras personas? ¿Que piensan diferente a ti? Es que no sé, esa persona tiene algo que ya
como que me cae mal, pero ni que he hablado con él, pero me cae mal. ¿Qué es lo que te hace sentir que te cuesta servir a otras personas? De hacer trabajos humildes, dentro de la comunidad o fuera de la comunidad. ¿Qué es las cosas que te ponen ahí, si no es el orgullo? ¿Qué es lo que te hace como botar chispas a veces? Cuando alguien hace algo que a ti no te gusta, si no es el orgullo. ¿Qué es lo que te hace sentar, como decía Juan, como juez sobre la iglesia, sobre la música, sobre la forma en que se hacen las cosas, sobre los hermanos, la forma en que visten, la forma en que se conducen? ¿Qué es lo que te hace sentir así, si no es el orgullo? Que tú sientes en últimas que tú eres mejor. Eso es orgullo. La humildad es pensar de uno mismo con moderación, pero la moderación bíblica no es como que no, pues sí, uno comete errores. No, realmente la moderación bíblica es como escribía un sacerdote en un libro que se llama El Evangelio de los Andrajosos. Es que delante de Dios tú no mereces nada. Y si uno asume esa perspectiva de la vida, de que yo no merezco nada, entonces yo no soy capaz de juzgar a nadie más. Porque todo lo que tengo es por gracia. Y sé que en últimas, la gracia del Señor es la que está trabajando también en la vida de la otra persona. Y sé que él también tampoco merece nada de Dios. Pero por su gracia el Señor lo está alcanzando y lo está transformando. Y me permite ser paciente sobre la vida de los otros. Y no estar presionando una transformación que todavía no puede suceder. Me da un corazón humilde. Yo les he estado poniendo en perspectiva algunos, y creo que lo utilicé hace muchos años en una ilustración, cuando trabajaba en una fundación con niños en situación de calle, que recibí uno de los niños en la finca, en el internado, y unos años después, pues yo llego muy mal vestido, así como viene un niño de la calle. Y varios años después bajamos, yo no sé por qué, bajamos en mi carro a la ciudad y paramos en un semáforo en el centro. Y llega este joven y me dice, se acerca un muchacho en la calle, estaba en el semáforo con un tarro de Sacol, y me dice, tío, mira este gamín. Y yo decía, pues tú no recuerdas cómo llegaste hace unos años atrás, tú no recuerdas qué fue lo que pasó. Yo creo que a veces en nuestra vida de fe, hablaba con un grupo esta semana, eso suele pasarnos mucho, y particularmente cuando llegamos a conocer al Señor. Porque cuando tú llegas al Señor, algo empieza a transformarte en tu corazón, por la gracia del Señor. Pues digamos, hábitos que tenías, cosas malas que tenías en tu vida, temperamento, como que cositas empiezan a cambiar y empiezas a ser una mejor persona. Sin embargo, cuando te vas volviendo mejor persona, uno empieza a crecerle también dentro del corazón esa sensación de que soy mejor que otros, ¿o no? Por eso es que la iglesia ha tenido tantas críticas acerca de que a veces somos como jueces de las otras personas, porque realmente somos como este muchacho que decía, es mucho gamina, cuando vemos a personas que están luchando con pecado en su vida. Y parece que la transformación que Dios va haciendo nos va volviendo orgullosos porque olvidamos de dónde fuimos sacados. Hay un comentario que quería leerles de este autor, John Piper. Dice, la humildad cristiana hace que una persona se sienta incómoda recibiendo alabanza. Hace que una persona retroceda del consejo contemporáneo que nos lleva a la autoafirmación, a la autoestima y a la confianza en uno mismo. El gran deleite del humilde cristiano es disfrutar cada día de la misericordia libre e inmerecida de Dios. Todos sus anhelos están satisfechos en Dios. Dios es el que él más estima. Dios es su confianza. Dios es el que se afirma Dios es el que se afirmará algún día para vindicar a los pobres en espíritu y para hacer de los últimos los primeros. Mientras tanto, el hombre de la humildad es el siervo de todos. Esta es la primera etapa del amor y es la obra del Espíritu Santo, abrir los ojos para ver la majestad de la santidad de Dios
y la minuciosidad y la pecaminosidad de nosotros mismos. En resumen, la humildad cristiana te hace un hombre que cada día reconoce más la santidad de Dios y cada día se reconoce más lejos de ese estándar de santidad en su vida. Eso produce humildad en el corazón. La amabilidad, o como dice la Reina Valera, la mansedumbre, en últimas es un resultado, es como la forma en que uno asume la humildad. Si ya tú no te sientes tan alto, de alguna manera tú te vuelves mucho más amable con las personas. Es una consecuencia. Así que mis hermanos, a veces la forma tosca en que nos tratamos unos a otros en medio de situaciones adversas que nos ponen en tensión, solo revela que nuestro corazón necesita ser tratado en humildad. La otra característica o la otra fase es la de ser pacientes y tolerantes. Y me encantó esta. Porque, ¿qué es la paciencia? A ver, defínala. Paciencia. Es que lo que yo te tengo todos los días. Capacidad de aceptar las diferencias. Capacidad de aceptar las diferencias. ¿Okay? ¿Qué más? Esperar sin afán. La capacidad de esperar lo que no puede cambiar. Hay una cosa que perdemos de la paciencia en la definición. La paciencia es padecer o soportar una situación difícil, adversa, dolorosa, por tiempo, sin alterarse. Pacientes. Eso nos está diciendo que cuando tú te unes a una iglesia, vas a ejercitar la capacidad de soportar personas que no son de todos tus afectos, que no piensan ni ven la vida como tú la ves, que no tienen los mismos gustos que tú. Dice otra definición: la paciencia es el ejercicio de un alma generosa que es capaz de soportar molestias y dificultades durante un largo periodo de tiempo. Si ustedes se dan cuenta, la paciencia en últimas también es una consecuencia de la humildad, de una sana comprensión de quién soy yo y quién es Dios. Lo otro que dice es que seamos tolerantes unos con otros en amor. ¿Y qué diferencia tiene la tolerancia? A ver, todo este viaje de psicólogos que hay aquí. Aceptar la diferencia. Okay. Tolerantes unos con otros. ¿Y cuál es el motor de aceptar esa diferencia aquí? El amor. El amor. Y me encanta, mis hermanos, porque de entrada nos está diciendo que aquí, en la comunidad, vas a encontrar personas que te van a hacer aflorar cosas en ti que antes no te dabas cuenta. Que en la comunidad vas a tener que enfrentarte con hombres y mujeres que son orgullosos, de mal carácter, que responden mal, que son llevados de su parecer, que son críticos y criticones. Y no es sino que des un paso al servicio para que te des cuenta. Y eso es uno de los diálogos que hemos tenido con Carlos varias veces. Cuando las personas asumen ministerios, casi que a la semana están: pastor, ay no, uy no, pero es que son muy difíciles. Hay una falta de compromiso, son groseros, son llevados de su parecer, orgullosos, este está peleando con este otro. Yo, sí, métete un pedacito nomás en la comunidad y te darás cuenta que está conformada por un viaje de pecadores. La realidad de nuestra comunidad es que estamos en proceso. Como les decía en estos días, esa camisita, perdón por las molestias, Dios sigue obrando en mi vida. Eso creo que es una de las que me voy a poner en estos días. Te dice de entrada que tú vas a tener que soportar a la persona que dirige la alabanza, y quizás el estilo que no te gusta, y las canciones que no te gustan, la forma en que se disponen las sillas, la forma en que se sirve el café. Nosotros tenemos múltiples expectativas de todo cómo queremos que funcione. Y aquí te dice que cuando tú entras a la iglesia, de entrada, eso lo vas a tener que ejercitar. Humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia.
Dice Colosenses 3, 12 al 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, recuerden otra vez, es a causa de ese llamado. Revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. El mismo grupo de cualidades. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Mis hermanos, si tú quieres aprender a perdonar, da un paso dentro de la iglesia y te darás cuenta que eso te llevará a hacer el ejercicio de aprender a amar de la manera en que Dios ama. Ahora, la cualidad que aparece como de fondo en la tolerancia es el amor. He estado pensando mucho en estos días acerca de las matemáticas del reino. Las matemáticas del mundo le dicen a uno ojo por ojo, diente por diente. Yo pago según me paguen. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta de la forma en que como creyentes abrazamos esa filosofía de vida. Piensa en un compañero difícil de trabajo. No, pues yo tampoco lo hago. Además, yo en este punto, yo tampoco. Traigámoslo un poquitico más acá. Piénsenlo en una relación matrimonial. Díganme si lo más natural que le brota a uno en el corazón no es aplicar esa ley en la vida. Ojo por ojo, diente por diente. No me hablo, yo tampoco. Hacen ojo, pues yo también. Milio, pues yo también, lo vas el doble. El amor en las matemáticas del reino es una idea contracultural. Dice 1 de Juan, en el capítulo 4, versículos 19 y 20, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Cuál es la matemática de Dios aquí? ¿Es ojo por ojo, diente por diente? Es responder al mal con el bien. Y esto es muy interesante, mis hermanos, porque creo que la mayoría, yo creo que por ahí un 70% de las consejerías que semanalmente atiendo tienen que ver con esto. Que nuestro corazón está ligado al ojo por ojo, diente por diente. Pero la matemática del reino dice que si tú mueres, encontrarás vida. Que si tú eres humilde, vas a encontrar vida en tus relaciones. Que si tú pides perdón y das el primer paso, vas a encontrar restauración. La matemática del reino es totalmente distinta. En conclusión, dice un autor, el amor entre la comunidad no es proporcional a nuestro perdón, sino que el amor en la comunidad es proporcional al entendimiento de cómo has sido perdonado. Si tú te sientes más pecador y más perdonado por el Señor, ¿qué es lo que dice Jesús? A quien más ama, a quien más se le perdona, va a amar más. Esto, mis hermanos, si tú quieres crecer en eso, necesitamos un milagro de parte de Dios para que nos convenza de la gravedad de nuestros pecados, para entender la magnitud de su perdón. Porque en las matemáticas del reino, el amor solo sale como consecuencia de haber recibido el amor suyo. Y lo repito, por favor, grábense en esto. El amor solo es una consecuencia de haberme entendido amado por el Señor. ¿Quieres aprender a amar? Entiende lo que Jesús hizo por ti. Esto no es otra cosa que la muerte de eso que tanto atesoramos. ¿Qué es qué? Yo. Y por eso creo que Pablo inicia este segmento así. Por eso yo,
que estoy preso por la causa del Señor. Eso añade peso a lo que él está diciendo. Dice que en últimas no fue su causa la que lo llevó allá, fue la causa del Señor. No fue la correspondencia de las iglesias, porque una y otra vez dice que las iglesias lo dejaban abandonado. Fue la causa del Señor. Es un amor a prueba de fuego. Si alguien quiere ser discípulo del Señor, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Mis hermanos, atesoremos eso en nuestro corazón. En las matemáticas del reino, nuestra vida la encontramos cuando morimos. Y yo no sé que tengas alguna aplicación aquí, yo no sé que tengas experimentando muerte en tu vida, relaciones de amistad con hermanos de la comunidad, con amigos, matrimoniales. Fíjate por qué cosas estás peleando, y no me refiero a las circunstancias que te rodean, me refiero a qué es lo que hay en el fondo. Y si te revisas bien, muchas de esas cosas tienen que ver con algo que tú deseas, con una percepción errada de ti mismo, con falta de humildad en el corazón. Y para ser transformados necesitamos constantemente mirar a la cruz, constantemente recobrar perspectiva de quién es Dios, qué ha hecho y quiénes somos nosotros. Por último, hay una teología con la que termina este texto que es un poco curiosa, desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Esto vamos a estudiarlo a más profundidad la otra semana, pero quería hacer como una claridad en esto. Vivir y esforzarnos por mantener la unidad dentro del cuerpo no solamente es expresarnos amor y tolerarnos unos a otros, sino también tener una misma forma de pensar. Y aquí, si ustedes se dan cuenta de esta lista, es una articulación teológica que trae ese llamado. Ahora, hay muchas articulaciones teológicas en medio de la iglesia cristiana hoy. Sin embargo, estas que postula Pablo aquí son como cosas que nos deben mantener unidos, que son la raíz, la médula de todo el cristianismo. Un solo cuerpo, la iglesia, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Pablo quiere que las comprensiones teológicas, y dice que las comprensiones teológicas que tenemos van a aportar y van a hacer sólida nuestra unidad. Por eso es muy importante la vinculación dentro del cuerpo de Cristo, que tú entiendas esta iglesia que cree y que caminemos en la unidad desde las Escrituras. ¿Qué es lo que nosotros entendemos de cada uno de esos aspectos? Eso lo vamos a ver más adelante la otra semana. Pero quería hacer como unos ecos de este pasaje para nosotros hoy. La humildad, la amabilidad, la paciencia y la tolerancia son cosas que solo puedes vivir en una iglesia local. Tú no puedes vivir esto con la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Tú necesitas vivirlo con un cuerpo de creyentes con el que te codeas día a día. Pues yo no tengo que vivir la paciencia con los hermanos del estadio. ¿Con quién necesito vivir la paciencia? Si no es con el que tengo al lado. ¿Con quién necesito vivir la tolerancia si no es con el que tengo al lado? Con él. Por eso es muy importante que tú entiendas que para Pablo es vital que cada creyente, cada persona que decidió seguir al Señor Jesús, se vincule dentro de un cuerpo local, dentro de una iglesia, donde sea conocido y conozca a otros, donde, ¿cómo es que se han dicho? Hierro con hierro se acusa. Donde pueda ejercitar estas cosas. La iglesia local es muy importante, porque es la iglesia local, en medio de pecadores, que por una sola unión en Cristo pueden reflejar la gloria de Dios, que de alguna manera uno ve la sabiduría de Dios.
Sin embargo, esto, mis hermanos, cuando Pablo nos dice que esfuércense, es porque en verdad va a ser difícil. Es decir, esto va a requerir un esfuerzo muy grande de nuestra parte, pertenecer a este cuerpo. Y a veces no solamente son esfuerzos de soportar a una persona, de saludar a alguien, y demás. Si el plan de Dios, y esto que Pablo nos está animando, es algo que uno vive dentro del contexto de la iglesia local, esto implica que la iglesia local es algo muy importante dentro de tu vida de fe. Nosotros venimos de un contexto en el cual nuestra fe se entiende como algo que tenemos solamente con Dios, ¿cierto? Aquí yo con Dios en mi devocional, en mis tiempos de oración, Él me acompaña. Pero para Pablo la fe nunca ha sido diseñada para vivirla fuera de la comunidad de fe, sino dentro de un cuerpo de creyentes. Porque es el cuerpo de creyentes lo que refleja la gloria de Jesús. Es el cuerpo de creyentes pecadores lo que refleja la sabiduría de Dios. Por eso es muy importante que tú des pasos a vincularte activamente dentro de la comunidad. Y no me refiero solamente a servicio, sino que vivas la comunidad, que te dejes conocer por otras personas, que participes de los grupos pequeños, que te hagas miembro de la iglesia. Y por eso creo que Pablo habla de un esfuerzo, porque esa vinculación no solo te traerá la incomodidad de vivir constantemente la frustración de que las cosas no son ni se comportan, ni las personas se comportan de la manera en que tú quieres. Eso implica también que va a haber esfuerzos para redefinir tus prioridades en la vida, redefinir tu agenda, ser parte de un cuerpo y participar en él. Va a llevarte muchas veces a hacer sacrificios en medio del cansancio, para participar en un tiempo de oración, para venir a servir. Mis hermanos, quiero hacer esa nota porque creo que nosotros hemos perdido como iglesia a veces la comprensión de que ser parte del cuerpo cuesta. Cuesta a veces dinero y cuesta a veces tiempo. Cuesta venir desde Sabaneta, ¿no? Hasta acá. Pero el Señor te está invitando. Y esta invitación no es solamente como que métete porque te tienes que meter ahí. Yo lo que anhelaría que entendiéramos hoy es que la iglesia es el plan redentor de Dios para el mundo. Es la iglesia, mis hermanos, no somos nosotros como individuos, somos nosotros como un cuerpo. Es el plan redentor de Dios para el mundo. Pero lo otro precioso que se suma aquí es que si el plan de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo cada vez más, que nuestro carácter se parezca a Él, pues entonces la iglesia es un lugar ideal, porque en medio de los roces que tendremos constantemente va a aflorar aquello que necesita ser transformado en nuestro corazón, ¿o no? Es ahí. Nuestra tendencia a querer hacer las cosas como queremos, ahí va a aflorar. Nuestro orgullo, ahí va a aflorar. Nuestra dificultad para pedir perdón, ahí va a aflorar. Nuestra falta de humildad, ahí va a aflorar. Nuestra tendencia a la comodidad de nuestra vida, ahí va a aflorar. Las prioridades desviadas del propósito de Dios, ahí van a aflorar. Así que este cuerpo de pecadores es un regalo de Dios para nosotros también, porque nos muestra en qué áreas necesitamos trabajar. Por eso cuando tú te desconectas de la comunidad, cuando no vienes a los grupos pequeños, a las cosas a los rebaños, a los tiempos de oración, esas cosas, no es solamente como que no tienes que estar ahí, no, estás perdiéndote algo precioso de la comunidad. Y termino con 3 invitaciones. Si los logré persuadir que es necesario que vivas tu fe en una iglesia local que te conozca y que tú conozcas, para que pueda Dios trabajar de maneras profundas en tu corazón, pero también para que de alguna manera tú puedas trabajar, y eso lo veremos dentro de 8 días, de maneras profundas en el corazón de otros. Hay 3 invitaciones que quiero hacerte. Una, si tú has estado viniendo a esta iglesia por los últimos 6 meses, quisiéramos invitarte intencionalmente a que participes en el desayuno de los nuevos, porque ahí vamos a hablar un poco de quiénes somos y para dónde vamos, en qué creemos. Parte de eso es darte la bienvenida.
y animarte a ser parte, no asistente, sino a ser parte de la iglesia. 2. Si tú ya llevas un tiempo caminando en esta iglesia y todavía no te has hecho miembro de la iglesia, para quienes de pronto no comprenden qué es la membresía es que esta comunidad, al ser una comunidad bautista, se rige por una asamblea de miembros. La asamblea de miembros es la que toma las decisiones, no el pastor. Es la asamblea de miembros la que toma las decisiones sobre todas las cosas. Entonces, si tú ya has venido caminando en estos días en esta comunidad y quieres hacer parte, dices, yo quiero comprometerme, eso es un compromiso con la iglesia. Por favor, acércate a John al finalizar y regálanos tu nombre para poder empezar el siguiente curso de membresía. Ya hay algunos hermanos, 7 hermanos que lo están terminando en este momento. Y por último, hemos venido hablando una y otra vez durante los últimos 2 o 3 fines de semana acerca de los rebaños o los grupos pequeños. Y siempre hemos dicho, por favor, escríbase en la parte de atrás, por favor, escríbase en la parte de atrás. Hasta el sol de hoy, realmente tenemos 3 personas más o menos que se han acercado a decir, bueno, yo quiero abrir mi casa, yo quiero estar ahí. Pero mis hermanos, si entendemos realmente qué es ser parte del cuerpo de Cristo, correríamos hacia allá. ¿Por qué? Porque esta temporada de rebaños que comienza esta semana, va a ser un regalo para tu fe. Quisiera terminar esta predicación orando, pidiéndote que tomes un momentico ahí en silencio para pensar cómo ha sido tu vinculación al cuerpo de Cristo, a esta iglesia. Si has estado quizás huyendo y manteniéndote al margen, si quizás te has dado cuenta que te has sentado como crítico de los hermanos y aún de la comunidad y necesitas pedir perdón al Señor. Si te has dado cuenta que has vivido fuera del diseño de Dios, de pertenecer a un cuerpo que te cuida y al cual tú cuidas, donde las cualidades del carácter de Dios son formadas en ti en medio de pecadores, aún si sientes que Dios te está llamando a practicar el amor y esa manera práctica es dando un paso para vincularte en la comunidad. Toma este momentico en silencio para responderle al Señor en oración. ¿Cuál es la invitación de Él para ti hoy? Aún si necesitas pedir perdón por la comodidad, Señor, haznos siervos para tu gloria. Ese fue el diseño divino que tenías en mente cuando nos salvaste. No solamente disfrutar de tu paternidad, de tu amor, de tu gracia, de tu paz, de tus bendiciones constantes por gracia en nuestra vida cada día, sino que tu diseño para que viviéramos para tu gloria, que como cuerpo reflejáramos la sabiduría de Dios a este mundo que tanto la necesita, que puedan comprender aquellos que están afuera, que la esperanza para nuestra ciudad, para cada familia alrededor nuestro está en Jesús, que solo el Evangelio puede producir seres totalmente diferentes, que desde ese punto de vista la iglesia es el modelo perfecto de transformación social que tú has puesto como punta de lanza en tu plan redentor. Señor, queremos ser entonces siervos en verdad para tu gloria. Ayúdanos en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro orgullo que está tan afincado en nuestro corazón, la independencia, la autosuficiencia que manejamos, todo está afincado ahí. Te pedimos perdón, Señor, si hemos pensado en nosotros mismos más alto, nos hemos sentado por jueces y fariseos, buscando esta comunidad, buscando a nuestros hermanos, buscando a quienes nos lideran también. Perdónanos, Señor. Nosotros te rogamos que construyas un nuevo modelo de comunidad en el Redil de Belén, que no solamente disfruta de los abrazos, los saludos y las llamadas, sino que vamos mucho
mucho más profundo, que compartimos nuestra fe, que compartimos nuestras cargas, que confesamos nuestros pecados, que nos dejamos ayudar por otros, que con carácter humilde dejamos que otros intervengan en nuestra vida para señalar nuestro pecado y no quedarnos ciegos a Él, Señor. Por favor, rompe modelos erróneos que hemos tenido de iglesia. Modelos en donde vamos solamente como consumidores para mirar qué nos van a servir. Haznos, Señor, proveedores para tu iglesia. Aquellos que están dispuestos a darse a otros. Señor, líbranos de este pecado del orgullo, de la impaciencia, de la falta de tolerancia, de lo mordaz que a veces somos con nuestros comentarios y críticas. Perdónanos, Señor, porque hemos sido contra tu iglesia, contra tu amado. Te rogamos, renueva nuestro corazón y renueva nuestra mente. Si hemos dejado que el mundo marque la prioridad sobre nuestra vida, si hemos dejado que nuestras agendas, Señor, se pongan por encima de tu agenda, muéstranos hoy de formas prácticas cómo es que quieres que nos esforcemos por ser parte de este cuerpo, por unirnos a tu plan. Gracias, Señor, por esta iglesia de Belén. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y gracias porque esta iglesia de Belén es el instrumento tuyo también para moldear nuestra vida, para acercarnos más a ti, para dejarnos transformar a tu imagen. Ayúdanos a perseverar, Señor. Que cuando mañana nuestro corazón nuevamente se enorgullezca, se aísle, le cueste ser vulnerable con otros, la imagen de tu cruz nos rescate. Considerar con humildad que hay mayor gracia para el humilde. Que tú deseas que nosotros seamos como tú, mansos y humildes de corazón. Que tu plan incluye que los últimos vengan a ser los primeros. Que son felices los pobres de espíritu, bienaventurados. Qué modelo tan contracultural el que tú propones, Señor, para nosotros. Y hoy te queremos responder, Señor, diciéndote que preferimos tus matemáticas, en las cuales, entendiendo tu perdón, tu amor, tu misericordia y tu compasión, somos capacitados para actuar de una manera distinta, para experimentar tu vida, no solamente en esta iglesia, sino tu vida en cada una de nuestras relaciones. Gracias porque tú prometes vida, Señor. Así que te pedimos, ayúdanos a creerte. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.